El micrófono se enciende, las palabras y las voces toman protagonismo. Todo queda grabado y todo es importante. Porque no importa cómo te llames, qué estudies o a qué te dediques, todo el mundo tiene algo para contar. Porque hay historias que merecen ser escuchadas y temas que vale la pena debatir. Y no importa si se habla mucho, si se da vueltas, si se pregunta o se repregunta, si es un mano a mano o una charla, porque lo importante es eso. Porque a veces está bueno distenderse e irse por las ramas. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo lo describirías si tuvieses que hacerlo? Bueno, a ver, claro, para entender esa palabra o su significado, inevitablemente remite a mi historia y la historia de tantos y de tantas y de tantos otros, ¿no? Entonces, en mi caso, el orgullo tiene un componente muy personal y político a la vez, por esto de que lo personal también es político. Y claro, no puedo eludir la idea de pensar que el orgullo es precisamente aquella respuesta política de la que hablaba Jáuregui, ¿no? Que uno, en mi caso, como varón gay, crece envuelto en una especie de tela que te habla de la vergüenza, de lo que está mal, de algo muy profundo que no sé si la gente logra, sobre todo la gente no homosexual, logra entender cuando a vos te dicen que tu forma de sentir es o pecaminosa o es equivocada o es errónea. Entonces, yo creo que un poco todas las personas, seamos homosexuales o bisexuales, trans, no sé, no binarias, crecemos como un poco envueltos en esta cuestión de la vergüenza. Y entonces el orgullo es algo que cuesta mucho, que es un proceso, a veces breve, a veces muy largo, casi siempre lleva bastante tiempo de llegar a la conclusión de que eso que sos no tiene por qué ser fuente de vergüenza, sino todo lo contrario. Así que, y es ahí cuando uno procesa eso íntimamente, muy personalmente, cada uno lo hace a su manera, donde lo da vuelta y donde precisamente al dar vuelta a la vergüenza y transformarla en orgullo, muchos de nosotros hemos dado el otro paso, que es ya no sentir ese orgullo en lo personal, en lo familiar, en lo vincular, sino después llevarlo a la arena política. Y ahí, bueno, ya entramos en el terreno del orgullo como algo que resume buena parte de lo que es la lucha por los derechos LGBT. No sé, orgullo me parece que es visibilidad, orgullo es no tener miedo, orgullo es darte la posibilidad de disfrutar la vida de mil maneras bueno, que en todo ese trabajo que hace la sociedad desde muy pequeños, permanentemente nos estaba diciendo que no, que no, que no, que no, y bueno, y finalmente es romper con eso. Yo siempre digo bueno, todas las personas que de alguna manera habitamos una orientación sexual o una identidad o una expresión de género no normativas, estas, más allá de que sean sociedades, la argentina, la uruguaya, que hayan avanzado en lo jurídico, en las normas legales, bueno, resulta que en las normas sociales todavía esto no se ha transformado del todo. Entonces, yo siempre digo bueno, que las personas LGBT que logramos superar eso, en parte somos supervivientes, sobre todo pensando en todas las personas que quedan por el camino, que es como una especie de sangría. Capaz que me estoy yendo por las ramas, pero bueno, el programa me invita a esto. Yo siempre digo que no vemos toda la gente que queda por el camino por no lograr, bueno, no lograr quererse como es, no lograr entender esto, bueno, ser libre es un motivo de orgullo, y no de vergüenza. Por eso yo
siempre celebro cada persona que se visibiliza, sea en el ámbito más chico o en el ámbito más amplio, sea en la familia o sea a nivel social. Ahí hay una medalla, y no lo digo por mí, lo digo en realidad por gente que incluso la ha pasado peor y que ha logrado superar eso, ¿no? Sí, supervivientes, porque entre otras cosas quedó mucha gente por el camino. Y como eso no se cuantifica, ¿no? No se cuantifica la gente que sufre fuertes depresiones por no poder aceptarse, o la gente que, bueno, muchas veces se quita la vida por no encontrarse, no encajar y no llegar a esa especie de tierra prometida que es el orgullo, ¿no? Mucha gente queda en el desierto de la vergüenza y de no poder, a un costo tremendo. Yo creo que lo bueno de todo esto, para no dar un mensaje muy bajón, es que cada vez somos más las personas que podemos ir más allá de todo lo que nos van este, metiendo en la niñez, y podemos llegar a vivir vidas plenas, pero siempre con esas trayectorias bueno, que requieren ahí de un cierto coraje, para salir adelante. Así que el orgullo eh, es un orgullo personal, pero también es un orgullo colectivo y político, que, bueno, que está generando, más allá de gobiernos, más allá de, bueno, un montón de alternativas, porque la historia no es lineal, está generando sociedades que, bueno, permiten que las personas sean quienes son. Cuando te escuchaba hablar, pensaba siempre o casi constantemente en una frase que es eh, el amor vence al odio, pero también, principalmente en la segunda parte de la respuesta, pensaba en que hay veces que el odio termina venciendo, porque pasa mucho esto que vos comentás de personas que por miedo, por discriminación, por la violencia sistemática que se vive, no terminan nunca visibilizándose o disfrutando plenamente su condición sexual, su condición de género. Entonces también te quería preguntar, y quizás te lo pregunto por el lado de vista de hoy ser dirigente político, tener la posibilidad de llegar a esos lugares en los cuales una persona común quizás no puede llegar, y tener la posibilidad de cambiar las cosas, que es lo más importante. ¿Cómo se materializa ese orgullo para que el día de mañana ningún pibe, ninguna piba tenga que ser vencido por el odio y pueda disfrutar su amor y su libertad sexual y de género sin ningún tipo de violencia y sin ningún tipo de una palabra que odio, closet? Sí, bueno, capaz que empezamos por esto último, ¿no? Es realmente qué buena imagen la del closet, ¿no? El armario, para simbolizar lo que implica para una persona, este, no poder vivir plenamente su sexualidad o su género. Te das cuenta que estamos hablando de cosas tan constitutivas del ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos concebir un ser humano eh, que de alguna manera no pueda vivir su género en el entendido de cómo se identifica profundamente, ¿no? Como persona, o cómo puede vivir un ser humano sin vivir profundamente su sexualidad, que de última su sexualidad tiene que ver con el placer, con el vínculo con el otro, con la posibilidad de construir proyectos de vida más allá del sexo en sí, con otra persona, y proyectos de vida felices y que le hagan una persona plena, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno siempre decir que estamos hablando de cosas muy profundas y muy constitutivas de las personas. No es una banalidad ni es una cuestión superficial como muchas veces algunos discursos de odio instalan.
y que algunas veces también hemos escuchado hasta de nuestras familias, ¿no? La idea de que ser gay, por ejemplo, es una moda. No es una cosa tan pasajera como una moda. Tiene que ver con procesos muy profundos de, bueno, de identificación, de procesos muy profundos de cómo vincularse con un otro. Entonces, esta dimensión es tremenda. Y por eso, cuando estos procesos no logran realizarse, son motivo de procesos de sufrimiento psíquico y de salud tan brutales que pueden terminar en la autoeliminación. Mirá qué recurrente, cómo vuelvo siempre a lo mismo, pero es algo que a mí me obsesiona un poco. Yo cuando trabajo intento hacerlo no pensando en, no sé, en cómo abrirse al turismo o cómo, no sé, en cuestiones que sin dejar de ser importantes, en todo caso no me parecen las fundamentales. Estoy pensando precisamente en cómo hacemos para generar las condiciones para que las personas efectivamente puedan ser quienes son, y ser implica todo, implica su identidad, implica su sexualidad, pero implica el poder trazarse la meta no sé, de tener una pareja o una red amorosa o las formas que le quieran dar a eso, que son los lugares donde además no solo ponemos nuestra sexualidad o nuestra identidad, sino que ponemos también nuestros proyectos de futuro, y eso involucra la formación, el trabajo, el qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Entonces, me parece no sé, que en un sentido profundo uno hace lo que hace pensando en estos elementos más profundos, y entonces cuando uno recibe como el feedback o la retroalimentación de personas que efectivamente logran eso, wow, es muy poderoso. Eh, ¿Cómo hace uno para precisamente promover esto a nivel social? Y bueno, ahí es duro porque incluso cuando somos parte de estructuras de gobiernos progresistas, y yo lo he sido acá tanto a nivel nacional en el gobierno de Mujica, como ahora en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Daniel Martínez, eh, ser parte de un gobierno progresista no quiere decir para nada que no nos tengamos que dar con estructuras que tienen que ver con sistemas de opresión muy enraizados, el machismo, ¿no? El heterosexismo, la cisnorma, están como muy enraizados. No es para nada fácil. Y bueno, y es una pelea de todos los días, pero en todo caso, ¿cómo hacer? Y bueno, ahí te diría, Ramiro, que tiene que ver con, por lo menos como yo lo he encarado. Mira, mi primer elemento, quizás por mi formación politológica más que por mi formación, por mi cabeza, quizás soy un tipo muy racional, a veces demasiado. Eh, lo primero es promover, conocer la realidad que uno quiere cambiar, ¿no? Si uno no conoce, no puede cambiar una realidad que no conoce. Entonces, parte de la invisibilidad de la realidad de las personas LGBT es no producir conocimiento sobre esa realidad. Y buena parte de mi laburo, tanto a nivel nacional como ahora a nivel de la ciudad de Montevideo, es permanentemente promover investigación, conocimiento que tiene que ver con la academia, pero que también tiene que ver con los saberes de los movimientos sociales, los colectivos, intentar sistematizar eso para poder funcionar como palancas y como elementos que permitan conocer esa realidad para transformarla. Lo segundo es que después hay que tener un plan. Para transformar la realidad hay que ser estratégico, hay que tener un plan, y como además se trata en general siempre de gestionar como presupuestos muy magros, hay que tener un plan para lograr generar una gran coalición de actores que promuevan ese cambio, ¿no? Yo, por lo menos acá en Uruguay, siempre he tenido
bueno, el apoyo de algunos actores clave en Naciones Unidas. He contado con la confianza y con el compromiso de un número importante de colectivos que se prenden a la propuesta, en parte porque la propuesta es generada conjuntamente también. He logrado siempre armar equipos comprometidos en momentos donde los funcionarios públicos y las funcionarias públicas no gozan de la mejor imagen. Algo pasa con las políticas vinculadas a la diversidad sexual y de género que bueno, quizás porque todavía ocupan lugares para nada hegemónicos, bueno, logran conectar con gente comprometida que está metida en las estructuras, sea nacional o local del Estado, y bueno, entonces eso implica nada, gente que no solo entiende su trabajo como cumplir una determinada función, sino que va un poquito más allá, ¿no? Así que es conocer la realidad, tener un plan para transformarla, generar coaliciones para promover ese tipo de plan y sobre todo, dentro de las limitaciones que uno siempre tiene, generar equipos que estén dispuestos a empujar ese cambio, incluso más allá del contrato que firmaron. Te traigo una anécdota, un cuento que siempre me resultó gracioso, pero bastante gráfico. Cuando era director nacional de políticas sociales, se armó un equipo súper lindo. Fuimos armando, llegamos a unas 40 personas, partiendo o sea, en el arranque seríamos 10. Y lo cierto es que era un equipo donde había personas trans, personas con discapacidad, personas afro, personas de distintas edades, muchas mujeres, y en algún momento nos empezaron a llamar que éramos la dirección friki, ¿no? Y cuando escuché eso dije, lo logramos, porque lo que en realidad nos estaban diciendo era que para la normalidad de ese ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, en sí es como el ministerio más nuevo y por tanto era el ministerio más joven y tendía a ser mucho más joven que el resto del Estado, y sin embargo, aún así nosotros dentro de ese ministerio, que de alguna manera era una creación nueva y menos anquilosada, éramos además el equipo o la dirección friki. Y bueno, y cuando me lo dijeron dije, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, la idea de que el equipo que vos generás tiene que ser tan diverso y tan contrahegemónico como la realidad que vos aspirás a alcanzar. Así que algo que ahora haciendo como esta especie de repaso contigo, la verdad es que está bueno siempre generar equipos lo más frikis posibles. En general, cuanto más diversidad hay en un equipo, más creativo se vuelve y más posibilidad también de encontrar como aptitudes, como características que complementan, ¿no? Unos con cabeza más creativa, otros cabeza más organizativa, otra más cabeza más política, y eso ahora me resuena como algo que está buenísimo y que quizás es una buena explicación de por qué con tan poco presupuesto y con tantas cosas, digamos, a contracorriente, de alguna manera hemos logrado hacer algunas cosas acá importantes en Uruguay y en Montevideo. Vos contabas un poco esto del equipo que se armó en el Ministerio de Desarrollo Social, en el MIDES, y durante tu paso por el ministerio, durante la presidencia de Mujica, a partir de vos como director nacional se aprobaron un montón de políticas enfocadas en el colectivo LGBT, en especial también atención en la situación de los derechos afrodescendientes, de migrantes, de personas con HIV, y entre otras está la ley de matrimonio igualitario. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo viviste vos todo ese proceso? El saber que vos estabas en la cabeza de un equipo, como el que vos mencionás, un equipo friki, que impulsó todas esas leyes que son históricas para Uruguay. Para mí, ¿cómo decirte? Yo venía de trabajar como técnico en la dirección
de Derechos Humanos, que en aquel entonces estaba en el Ministerio de Educación y Cultura. Ahí me vinculé sobre todo, estaba en la parte, como te digo, en un rol técnico en la redacción de informes de derechos humanos que el país presenta a distintos órganos de Naciones Unidas o de la OEA. Y entonces cuando llegué al MIDES traía una idea y era, bueno, cómo transversalizar una mirada de derechos humanos en las políticas sociales. Y ahí la conclusión era obvia, era decir, bueno, no solo tenemos que ser el Ministerio de la Pobreza o de la lucha contra la pobreza, tenemos que en realidad entender que las condiciones materiales de vida de las personas están atravesadas precisamente por estos ejes de discriminación o de desigualdad que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género, que tienen que ver con lo étnico-racial, que tiene que ver con el origen nacional, que tiene que ver con el vivir con VIH y tantas otras, ¿no? Las edades, obviamente el género. Me acuerdo que en aquel momento alguien que tenía una voz muy preeminente en el Ministerio de Desarrollo Social y que venía de la izquierda me decía, no, Andrés, estás equivocado. Solo hay explotados y explotadores. Y yo le devolvía, bueno, pero los explotados son explotados por un montón de razones, no solo meramente una cuestión de situación de pobreza. Esa pobreza está reforzada, no es lo mismo ser pobre y trans que no ser trans y ser cis, ¿no? No es lo mismo ser pobre y afrodescendiente, las oportunidades no son las mismas. Y bueno, y ahí hubo que pelearlo, hubo que construir mucho conocimiento, habilitar a los movimientos sociales y a los colectivos para que se metieran y para que también entendieran que, por ejemplo, en aquel momento las políticas contra la pobreza tenían que escucharles también. Así como lo mismo tuvimos que hacer a nivel de ciudad acá, la idea de que las políticas, por ejemplo, LGBT eran políticas nacionales, pero que no tenían mucho que ver con la ciudad, estaban muy metidas en la cabeza de la gente. Entonces hubo que generar también esa conciencia de que, bueno, la ciudad tiene mucho para decir porque el derecho a la ciudad es un derecho que también tiene que ver con todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el primer acierto, abrir la cabeza en relación a que las políticas contra la pobreza tienen que incorporar no solo el eje clase social, sino estos otros ejes. En los distintos procesos nos tocó jugar como distintos roles. Por ejemplo, en la ley de acciones afirmativas para personas afro, el rol nuestro fue básicamente el de reglamentar la ley, es decir, cómo hacer operativa una ley que estaba muy bien, pero que en su redacción no decía cómo implementarla. Ese fue un proceso increíble. Ahí conocí una compatriota tuya que es maravillosa, que se llama Rita Segato, que por aquel tiempo vivía en Brasilia. Yo tengo entendido que ahora volvió a Argentina, pero hacía 30 años que estaba en la Universidad de Brasilia, y lo que nos enseñó sobre políticas afirmativas fue maravilloso, maravilloso. Es curioso, en aquel momento la trajimos a Uruguay y generamos un simposio y vinieron 20 personas. Hace 2 años la volvieron a invitar y llenó una sala para más de 1000 personas en el gobierno de la ciudad. No sé, hay algo ahí interesante porque creo que entre medio irrumpió el movimiento feminista y generó que estas referentes que estaban ahí hace mucho tiempo ahora sean muy conocidas, ¿no? Y en relación al matrimonio igualitario, en realidad la propuesta del matrimonio igualitario viene desde la sociedad civil, ahí tuvo un papel muy, muy central Ovejas Negras en la redacción del primer borrador, y lo que sí de alguna manera pude contribuir en alguna medida fue, y en esto vuelvo a tu primera pregunta sobre el orgullo, pude contribuir saliendo del armario público, digamos. Claro, antes no había tenido necesidad porque no ocupaba un lugar ni político ni público. Pero bueno, el 11 de noviembre de 2011,
abrí ese armario, más allá de que yo estaba fuera del armario, tanto con compañeros de trabajo como con familia y amigos, bueno, había que abrir ese otro armario, que esto es algo también interesante, ¿no? En este irnos por las ramas me parece que está bueno traer la historia de cómo uno permanentemente está abriendo las puertas del armario. Porque permanentemente se presupone además que vos no sos, que vos sos heterosexual. Entonces, desde el portero hasta el vecino, la vecina, todo el tiempo, el taxista, todo el tiempo uno está abriendo el armario, cosa que es bastante cansadora. Y yo en algún momento pensé, bueno, si lo hago en un medio de prensa, ahora que ocupo un rol público, capaz que es la última vez que tengo que abrir el armario. Error, porque no todo el mundo está mirando las noticias todo el tiempo, o sea que cada tanto nuevamente uno tiene que y abrir la puerta. Pero bueno, esa fue una contribución porque de alguna manera también entraba en el debate de la visibilidad, así que quise hacer esa contribución. Y después, desde ahí, esto 2011, la ley se aprobó en 2013, bueno, desde 2011 hasta 2013 participé, siempre respetando el lugar que ocupaba la sociedad civil, que era la que lideraba el proceso, sí que ocupé un lugar importante en el debate público, incluso contra la timidez del propio Frente Amplio, porque no está bueno contarle a la gente que te escucha que no necesariamente la izquierda tenía tan digerido esto. De hecho, precisamente hoy te contaba que me hablaban de explotados y explotadores, como, como dando a entender que el tema de la sexualidad o del género era una cuestión que estaba aparte, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se logró, de alguna manera, desde la sociedad civil instalar el tema, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio trabajarlo en términos normativos, pero bueno, alguna contribución en el debate público y desde la visibilidad pude hacer. Y sí, al final creo que fue sustantiva. Estoy como bastante contento de haber podido participar en eso y bueno, y llegar a uno de los días más felices de mi vida, porque el 10 de abril de 2013 realmente fue un día de una felicidad enorme porque, claro, uno lo vive inmediatamente. Para mí y para tantos otros se ampliaron los horizontes de las posibilidades de futuro. Mira, te voy a contar algo muy personal. Hace una semana mi madre me escribió. Yo tengo dos hermanos más que son homosexuales, otro que es heterosexual, y me escribió mi madre para decirme, tenemos novedades en la familia, alguien se casa, ¿no? Y entonces yo pensé automáticamente en los dos hermanos que están en pareja, uno heterosexual, otro homosexual, y, y digo, le di los dos nombres, ¿no? O tal otro. Y me dice, no, bueno, empieza con G. Ah, bueno, es este. Pero le digo, pero viste qué alucinante que frente a esa interrogante yo te pueda decir los dos nombres y que este otro hermano también pueda haber sido una de las opciones de alguien que se podía casar, ¿no? Y se lo decía como reflexión que me generaba. Y mirá cómo cambió la cosa, porque antes del matrimonio igualitario, en una familia donde somos cuatro hermanos y tres homosexuales, la opción hubiera sido única, y en este caso las posibilidades eran varias. De hecho, podían haber llegado a ser cuatro. Así que mirá si habrá cambiado también la subjetividad, cómo se habrá cambiado esto mismo que te decía al principio, la posibilidad de pensarse en proyectos mucho más completos a los que te podías llegar a pensar hace 20 años o 30 años. Eso para mí es maravilloso, aunque nunca te cases, aunque estés hasta en desacuerdo con lo que implica la institución matrimonial. Pero que eso se amplíe de esa manera es alucinante. Y ojalá podamos pensar también
no sé, lo mismo en relación a las personas trans, ¿entendés? En relación a, ¿sabés quién va a ser candidata a presidenta? Y que entre todas esas opciones haya una mujer trans. Y bueno, y ese será el momento realmente donde uno diga, bueno, realmente rompimos con tantas cadenas que todavía, de formas más sutiles, están ahí. Me parece que está bueno pensarlo también de esa forma. Quiero volver a noviembre del 2011, algo que comentabas en la respuesta anterior. Tuviste que de alguna manera, a partir de tu ingreso al MIDES, hacer pública tu condición sexual, tu condición homosexual. Fuiste en el proceso el primer funcionario público en la historia de Uruguay en hacerlo. Y te quería consultar cómo fue ese proceso, tener que pensar quizás de un momento a otro, más allá de que quizás no fue un día para el otro, pero pensar en un momento a otro en tener que visibilizar tu condición sexual que, o sea, es tu forma de vivir y tener que mostrarlo y saber que esa visibilidad, más allá de que pueda llegar a ayudar a otros, también va a traer cuestionamientos porque tuviste cuestionamientos, te trataron incluso de oportunista político. ¿Cómo lo viviste vos, todo ese proceso? Bueno, mirá, te voy a contar varias cosas. Primero, sobre esto último, el primer diputado que salió del armario en Cataluña, Miquel Iceta, él lo hizo en plena campaña electoral, ponele que el cuestionamiento podía tener algún sentido, pero respondió con algo que a mí me parece maravilloso. Dijo, bueno, ¿ustedes piensan que esto es oportunismo electoral o político? ¿Por qué no sale nadie más del armario? ¿Por qué soy el primero? Claro, Si eso es totalmente. así. O sea, los políticos están guiados básicamente por la búsqueda de votos, por más buenas intenciones que tengan, incluso porque piensan que con votos ocupan lugares de poder y que esos lugares de poder le van a permitir transformar la realidad de una forma mejor. Eh, y nadie responde a esa pregunta. O sea, ¿salir del armario da votos? ¿Estamos seguros? ¿O te posiciona en desventaja frente al resto de tus compañeros y compañeras heterosexuales? Yo creo básicamente lo segundo, Totalmente. este, porque la política, quieras o no, y por más avances programáticos que puedan tener los partidos, sigue siendo un espacio de machismo y sigue siendo un espacio muy duro. Es duro para las mujeres, es duro para los homosexuales, porque viste que una de las lecturas que se hace de la homosexualidad, por más que uno tenga una expresión de género muy masculina, lo que fuere, pero hay un punto en el que se entiende al homosexual como una especie de varón feminizado. Sí, está bien, es incluso un varón cis, ¿no? Sí, es varón, pero viste que le gustan los otros tipos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay toda ahí una lectura, tiene que ver con la penetración y con que el macho, y bueno, pero esa estructura está ahí, entonces, incluso por más respetuoso que sea el entorno, hay un punto en el que ser homosexual te transforma en una persona que ocupa en una escala de privilegios que siempre tienen los varones frente a las mujeres o frente a determinados colectivos, pero te coloca en un escalón más abajo. Eso es mentira. La idea del oportunismo Totalmente. no. Y si alguien lo quiere hacer por oportunismo, verá rápidamente que no le funciona, que eso también. En fin, esa es mi reflexión sobre el asunto. En relación a la visibilidad en el ministerio, bueno, había una cuestión de coherencia interna mía. Yo no podía estar trabajando en políticas LGBT sin terminar de dar coherencia al vínculo entre lo que hacía y quién yo era,
Este, eh, en realidad, creo además que lo tuve, creo que el primer día, el día que me dijeron que iba a ocupar ese lugar, ya tenía claro que lo iba a hacer, porque la visibilidad transforma. Yo recuerdo muy bien que siendo adolescente no encontraba referentes en ningún lado, ¿viste? No había referentes en el cine, en la tele, no había referentes en política, no había referentes en el barrio, o en todo caso, eh, lo poco que había estaba en un lugar que no me gustaba nada, súper estigmatizado y estereotipado, y sabía, capaz que mirando al espejo al adolescente que alguna vez fui, que yo me debía eso, o le debía a los adolescentes de ese entonces y a los de ahora la posibilidad, no de ser un modelo a seguir, pero sí una referencia de, bueno, del poder ser lo que se sea, más allá de modelos o no, que bueno, me parece que no me interesa ser modelo, sí me interesa transmitir condiciones de posibilidad. Sí, podés ser político, podés ser militar, podés ser deportista, podés ser comunicador, podés ser lo que fuere, y no hay una condena a ocupar un lugar subordinado ni relevante en la sociedad por ser quien sos. Pero después la forma en que se concreta todo es mucho más banal y mucho más, que esto siempre es muy gracioso porque cuando se hacen los grandes y sesudos análisis sobre las cosas se tiende a colocar variables muy duras y muy solemnes y formales, y a veces la vida también es un conjunto de circunstancias. Entonces te voy a contar, sin ánimo de extenderme mucho, pero me parece que es divertida, la anécdota de cómo surgió esta historia. Resulta que en los primeros días en que yo estaba precisamente ocupaba esto, sería a principios de 2010, marzo, abril, me encuentro con un periodista de un semanario de acá que se llama Brecha, que es un semanario de izquierda, y este loco que después vivió mucho tiempo en Argentina, ahora está acá, un periodista bastante conocido. Bueno, voy a decir, le dicen por las siglas del nombre APG, Álvaro Pérez García. Me lo encuentro en un boliche y me dice, Andrés, ahora que estás ahí vamos a hacer algo. Es un tipo siempre de ideas fantásticas, ¿viste? Y entonces me dice, vamos a hacer algo alucinante. Vamos a generar una edición donde 10 putos y tortas van a salir del armario a la misma vez. Gente que ocupa distintos lugares de poder social, entre comillas, a la misma vez van a salir en el semanario diciendo quiénes son, que son homosexuales, que son lesbianas, que son esto, lo otro. Porque él tomaba como referencia una publicación que ahora no me acuerdo si no fue del semanario Liberación de Francia, de cuando habían salido ministras y mujeres que habían abortado en pleno debate sobre el aborto en Francia. 10 mujeres que se habían visibilizado en relación a eso, que era un tabú. La cuestión es que le dije, dale, bárbaro, buenísimo, vos conseguí los otros 9 y contá conmigo. Y el tiempo empezó a pasar, por un lado bien, porque como las mujeres, los homosexuales también tenemos que mostrar primero que somos valiosos para después, ¿no? Visibilizarnos como feministas o como homosexuales o como lo que fue. La cuestión es que el tiempo empezó a pasar y bueno, me lo volví a encontrar como un año después y le digo, bueno, APG, ¿qué hacemos? Le digo, ¿encontraste los otros 9? Y me dice, no, la verdad es que no los encontré. Y bueno, nada, no puedo esperar más porque la verdad es que entre que me muero de aburrimiento en el armario y por otro lado pienso realmente que hay que hacerlo de una vez. Así que él tramitó esa entrevista que primero salió en Brecha y que después, el mismo día que sale ese semanario, me hacen una entrevista en una radio. Y bueno, y ahí se da la salida del closet, que fue muy interesante. Te voy a contar otra cuestión como personal
yo recibí un montón de mensajes. Fue raro porque a nivel público, capaz que la expectativa era que explotara el tema, pero el Uruguay es muy pacato en muchas cosas y realmente los medios no multiplicaron la noticia. En realidad de hecho no fue casi noticia, es lo que te quiero decir. Se expandió muchísimo por las redes sociales, muchísimo, pero los medios sentían, incluso semanas después, como la vergüenza de traer el tema. O sea, mirá vos, qué cabeza, ¿no? Pero como la vergüenza de preguntar. Y yo era el que lo traía, porque efectivamente no lo había hecho por una cuestión de ego, sino por una cuestión claramente me interesa la visibilidad. Claro. Y la visibilidad transforma y siempre hay que celebrar cuando alguien se hace visible. Así que yo traía, en las entrevistas hablábamos de cualquier otra cosa y yo traía el tema porque quería posicionar eso y que la gente precisamente supiera esto. Querías que te pregunten sobre el tema. Exacto, y no me preguntaban. Esto es lo alucinante de todo esto. Pero que me preguntaran para yo poder argumentar por qué era necesario que la gente se visibilizara, por qué era necesario hablar del tema, por qué era necesario posicionarse claramente sobre el asunto. Pero lo cierto es que recibí muchos mensajes, incluso de gente que yo no conocía personalmente o con la que no tenía un trato muy directo, del gobierno, pero bueno, a través de Facebook muchísimos jóvenes y adolescentes. Hay uno que recuerdo muy especialmente porque me hablaba él es de una ciudad de la frontera con Brasil, de Rivera. Ponele que por aquel entonces, yo no me acuerdo si tenía 15 años o así, y me hablaba de cómo el profesor en el liceo hablaba de las maricas, y él me decía sin saber que en su clase había una, y que era él. Y de lo liberador que le había resultado precisamente el poder escuchar a alguien que hablara del tema, que lo hablara desde el orgullo y no desde la vergüenza. Así que, más allá de que tuve mensajes bueno, desde el vicepresidente de la República hasta ministros, ministras y, bueno, y compañeros y compañeras del propio ministerio, capaz que el mensaje más valioso fue el de Segurí, que encontró ahí algo que le ayudó a esto que hablábamos al principio, ¿no? A cómo romper con el entorno de vergüenza, con esa tela que te envuelve y que hay que remover. Así que capaz que me quedo con eso. Obviamente para esa salida tomé lo mejor del feminismo, que es esta idea de lo personal es político, pero además reivindicando esto. La salida del closet en una entrevista X es un acto político, no es una nota de color, no es una entrevista banal, es un acto político en honor a las personas que vendrán y a las que vinieron antes y que no tuvieron la fortuna de poder vivir un tiempo en el que pudieran abrirse de esta manera, ¿no? Me quedo con esto que me comentabas de ese mensaje de aquel chico que te texteaba cuando vos tomaste esta decisión, que al fin de cuentas es lo más importante, y te lo quiero consultar, es lo más importante, creo, esto de, más allá de lo que pueda llegar a decir la gente, obviamente en los discursos de odio que puedan llegar a decir algunas personas, eso de mandar un mensaje, de decir, che, no están solos, y pueden vivir esto con orgullo y se merecen vivirlo con orgullo. Yo recibí mensajes de todo tipo. En aquel momento tenía Facebook, ahora la gente no me va a encontrar ahí porque es una red que en parte me saturó y en parte no me gusta nada cómo se está manejando, incluso en relación a precisamente, ¿no?
algo que se ha analizado de cómo incide en las elecciones en determinados países, cómo se está instrumentalizando esto de Cambridge Analytica y cómo se utiliza Facebook para influir sobre determinados electores para las peores decisiones. Recomiendo ver la comparecencia del presidente de Facebook en el Congreso de Estados Unidos y cómo Alexandra Ocasio-Cortez, esta diputada de izquierda, demócrata, neoyorquina, le preguntaba, ¿no? ¿Facebook puede mentir? O sea, yo puedo publicar algo que es absoluta mentira. Puedo publicar, por ejemplo, que las elecciones no son el día que son, sino otro día, y utilizar Facebook para influir sobre ese electorado para que se equivoque. Sí, lo puede hacer. Entonces, entre eso y que realmente ocupaba un espacio y un tiempo que yo no le quería dedicar, lo borré. Pero, bueno, en aquel momento permitió que Gonza me escribiera ese mensaje y tantos otros, porque la verdad es que fueron muchos y muchas también. Y también hubo mensajes de odio, como vos decís, ¿no? Incluso una amenaza de muerte. No sé, creo que es la primera vez que lo cuento, pero además una amenaza bastante tangible porque era una persona que yo había conocido en algún momento militando en política. Él tuvo como una deriva a red de extrema derecha, por más que yo lo conocí en un sector de izquierda, y me decía que, bueno, la mala influencia que era y que si me veía por la calle me iba a matar. Que para mí me dejó un poco perplejo porque nunca había recibido como una agresión tan concreta y tangible. Pero superado ese shock inicial y bueno, se te va curtiendo la piel un poco por las cosas que uno recibe. No, yo lo que creo es que es de las cosas que más me alegran en la vida, ¿viste? Esta, esta, esta cuestión, además un montón en esta conversa contigo me vienen a la memoria un montón de cosas, ¿no? Y de acciones puntuales, porque uno también a veces piensa en las grandes políticas y yo tengo ahí como privilegio saber, bueno, eso, abierto el canal para las políticas LGBT, el haber empujado las políticas afro y para migrantes, el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, que ahora este gobierno está haciendo un poco pelota, pero y apostaba a esto, a eliminar o a combatir la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres y poder compartir equitativamente las tareas de cuidado en el hogar. Pero después hay otras cosas como muy pequeñas, que después uno se reencuentra con esa gente y no sabe que influyó de una forma bien concreta en su vida con nombre y apellido. Y yo casi que no recordaba que en algún momento me llamó una directora de un liceo por la situación, bueno, un chico en aquel momento, que por su expresión de género y por cómo se comportaba era como estaba recibiendo nada, atravesaba muchas situaciones de acoso escolar y que bueno, que en realidad parecía que en realidad estaba haciendo una transición de género y que bueno, eso generaba un montón de conflictos. Y bueno, y ahí nada, ese equipo friki del que te hablaba intervino en esa situación. Y yo en un momento hablé con la directora, porque ahí sí me empoderó, ¿ves? Mirá qué buena esta conversa, porque saca cosas y a medida que hablo reflexiono. Me empoderó la visibilidad, obviamente el lugar que ocupaba, pero la visibilidad me empoderó como para poder llamar a esa directora, primero que recibir esa demanda, pero después llamar a la directora del liceo y plantearle, bueno, qué era lo que estaba pasando, La cuestión es que me encontré tiempo después con la persona que era objeto de acoso y que soy una mujer trans, que bueno, que trabaja está en el mundo de la moda, pero que además muy fuera del estereotipo porque se reivindica trans, y más allá de que es realmente una persona muy bella, intenta como generar
desde una idea trans que se asume como trans y que no aspira a ocupar como un estereotipo de ningún tipo, como valga la redundancia. Y fue muy gracioso porque me encuentro con ella y me habla de cómo alguien desde el Ministerio de Desarrollo Social había llamado a la directora para que cesara la situación de acoso que estaba viviendo. Y ese tipo de situación, ese tipo de retroalimentación de personas bien concretas, con nombres y con apellidos, y de cómo lograste influir en esa, en esa trayectoria y por lo menos remover esa, no sé, parte de los obstáculos, porque ninguna influencia externa va a remover obstáculos que tienen que ver con algo muy tan personal, pero bueno, haber dado una mano ahí, la verdad que es algo que, te recontra llena de orgullo, porque a veces te abruma, y está buenísimo, porque a veces te abruma todo lo que falta, ¿entendés? Entonces cuando recibís esas historias bien concretas de cosas que sí que pasaron, entonces ahí ves bueno, falta mucho, pero lo hecho sirvió para algo, ¿no? ¿Soñás un día con un Uruguay donde nadie más, como ya hablamos durante toda la charla, donde nadie más tenga que salir del closet y todos puedan vivir con orgullo? Eh, a ver, yo no sé, creo que, viste, son de estas luchas que no cesan, es como andar en bicicleta, hay que dar pedal todo el tiempo porque si no te caes. Y me parece que bueno, ojalá, ¿no? Ojalá haya un destino final donde ni la sexualidad ni el género sean barreras para las personas, ni sean motivos de discriminación. Eh, Ojalá, serán otros igual, ¿no? Porque algo que, mirá, que en este último trayecto por el gobierno de la ciudad hemos laburado pila, y yo particularmente me he metido mucho en esta reflexión, tiene que ver con la interseccionalidad. O sea, a mí, ¿de qué me sirve que no me discriminen por gay si al lado mío discriminan a alguien por el color de su piel o por su género y el color de su piel? O sea, me parece que el movimiento LGBT y las personas LGBT no podemos pensar solo en mi chacrita, ¿viste? O sea, acá la lucha es por un mundo igualitario, y entonces lo que sí estoy seguro es que este sistema va a seguir generando desigualdades. Capaz que mañana no será este el motivo, pero será otro. Y bueno, y hay que apuntarse al combate contra esa otra desigualdad. Pero en todo caso, en este trayecto que por bastante tiempo todavía tendremos que seguir luchando en esta trinchera, me parece que es clave entender que no podemos solo pensar en las personas LGBT como una especie de entelequia, que en realidad también las personas LGBT son afro, son pobres, son mujeres, son, no sé, migrantes, son personas con HIV, son personas con discapacidad, y hay que pensarlas en toda su complejidad. En este viaje es el que estoy ahora. Yo realmente siento como que mi gran contribución ahora es entender que no podemos trabajar con una especie de estereotipo de lo que es una persona LGBT, este, y que tenemos que pensar como en todas estas intersecciones con otras desigualdades, porque además esas otras intersecciones nos van a permitir empatizar con esas otras luchas, ¿no? Si yo trabajo con personas LGBT con alguna discapacidad, claramente voy a lograr conectar con esa otra lucha igualitaria que es contra el capacitismo, ¿no? El entender que, porque atrás está lo mismo, ¿te das cuenta? El entender que todas las personas somos valiosas. No hay personas, ni las trans son personas que son copias, ni una persona con una discapacidad tiene menos valor que una persona sin esa discapacidad, ni el ser migrante te hace de segunda,
ni el ser afro te hace incapaz de ocupar las posiciones más destacadas, y bueno, ni el ser mujer debería ser un factor de opresión, ¿no? Entonces, yo no creo que podamos pensar aisladamente esto. Entonces no imagino tampoco como un oasis de tranquilidad o un lugar donde llegar. Mirá, acá te voy a hacer un poco cliché como uruguayo, pero en el año 2010 Uruguay tuvo un desempeño increíble en el Mundial de Sudáfrica, ¿te acordás? Sí. A Argentina le fue bastante mal, según recuerdo. Sí, quedamos eliminados con Alemania en cuartos. Ahí va, qué pena, pero a Uruguay le fue muy bien. Recuerdo. Increíble, Forlán, Suárez, bueno, aquel gol que atajó Suárez con la mano y bueno, y finalmente el haber ganado gana. Pero perdimos en las semifinales, ¿no? Y entonces fue increíble porque cuando volvió la selección, la gente se tiró a la calle como que hubiéramos ganado el Mundial y como que lo hubiéramos ganado 10 veces. Y entonces el maestro Oscar Washington Tabárez, que es yo creo que también una vez escuché que hay personas que son presidentes sin serlo, ¿no? O presidentas. O sea, esa gente que tiene tal altura moral, diría, pero no sé si moral es la palabra Trascendencia. Claro, tal trascendencia y tal sabiduría en lo que dice que marca la historia de un país. Totalmente. Y ese tipo marcó la historia del Uruguay. Y el loco, en plena celebración, tira la conclusión, ¿no? El camino es la recompensa. Entonces, me parece que no nos tenemos que plantear la idea de que algún día vamos a llegar a algún lugar, sino en todo caso plantearnos cuál es el camino que vamos a recorrer y qué vamos a hacer y qué vamos a aportar de nosotros mismos, de nosotras mismas, en ese camino. Entonces, me parece que está bueno plantearlo más que en términos utópicos, en términos de, bueno, hoy en concreto, ¿qué estamos haciendo? Y desde ese punto de vista, yo lo digo con toda la modestia típica del Uruguay, pero yo estoy muy feliz de haber aportado en ese camino algo que obviamente es un camino que arrancó mucho antes, que es un camino que está jalonado por mucho dolor, realmente por mucho sufrimiento, pero también es un camino de mucha alegría, de mucho compromiso y de todo ese amor que vos hablabas al principio que vence al odio. A veces el odio te gana una batalla, pero al final, en este camino, me parece que el amor debería ser triunfante. Lo digo así, debería, dependerá de todos nosotros. Andrés, muchísimas gracias. Un placer enorme haber podido charlar con vos. Bueno, el gusto es mío. Espero que lleves bien este tiempo de cuarentena. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Agradezco tu invitación a irnos por las ramas. La verdad es que lo disfruté mucho con una copa de vino mientras charlábamos acá a la distancia, pero me encantó. Me hiciste mirar y reflexionar un poco sobre mí mismo y termina esta entrevista, pero yo me quedo feliz acá de la conversa. Me alegro mucho, Andrés, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta charla, así que nada, ojalá todo siga bien por allá por Uruguay. Dale, un abrazo muy fuerte.